Vale, gracias, muy bien. Nada, perfecto, gracias. Ahora no lo voy a necesitar. Hay que esperar un poquito. Bueno, Yo hablo la tercera, ¿verdad? tú hablas la tercera. Así nos han dado el orden. A mí me parece razonable que no. Sí, está muy bien, porque así además hacen, vamos, yo creo que Silvia vamos... contextualiza un poco más Eso, clínicamente. Tiene algún eso. aspecto conceptual también, Sí, o sea que te ahorra empezar a describir. sí. Está en la secretaría. Espera. Esto es un vídeo. Buenas tardes y muchas gracias por parar de hablar ahora que vamos a comenzar la mesa de debate 3. Esto ya no lo leo. Violencia y mujer. Bueno, pedimos disculpas por el ligero retraso, pero ha permitido incorporarse de las mesas de comunicaciones, de algunas, porque hay alguna que debe seguir aún con las comunicaciones, pero reanudamos estas sesiones plenarias con la mesa de debate 3. Muchas gracias a la organización por la invitación a moderar la mesa y especialmente por escoger este tema para una mesa de debate que lleva como título Violencia y mujer. Esta mesa lo que pretende es, en ese contexto global de contrarrestar la violencia deliberando por un cuidado responsable, explorar diversas formas de violencia contra la mujer desde una perspectiva ética y de cuidado. Dos ponencias abordarán el problema de la violencia en relación con la maternidad. La primera se va a centrar, y va a ser la primera de las intervenciones, violencia obstétrica desde la clínica, a cargo de Silvia Mateos López. Va a analizar el problema de la violencia obstétrica en la clínica, subrayando la necesidad de un cuidado respetuoso en el ámbito asistencial. Esto es con carácter general, luego lo veremos. Mientras que la segunda ponencia con ese perfil en relación con la maternidad va a ser la tercera, lactancia y violencia obstétrica, derecho y soberanía, a cargo de Esther Masó-Guijarro, que examina desafíos relacionados con la lactancia y cómo esas experiencias pueden examinarse o pueden identificarse también como formas de violencia.
Finalmente, la segunda, empoderamiento y prevención, la educación sexual como herramienta para erradicar las violencias contra las mujeres, a cargo de Lucía Soraya Sánchez Fernández. Abordará la violencia en las redes sociales y cómo la educación en instituciones puede ser una herramienta clave para prevenirla. Por tanto, las ponencias pretenden, por una parte, identificar esas situaciones o esos contextos en los que puede tener lugar la violencia contra la mujer, pero no limitarse a una perspectiva descriptiva, sino a ese análisis ético, incluso con propuestas de solución precisamente desde esta perspectiva. Creo en conciencia que los 5 ejes están presentes, aunque se puede acentuar más el eje clínico, parece, o de educación, investigación. También está presente aquí el eje de la organización, el eje de la sociedad y, en última instancia, el eje de la fundamentación. O sea que, en ese sentido, me parece que es un acierto la composición propuesta por la organización. Para otorgar más fluidez y para hacer honor a la continuidad de las 3 intervenciones, voy a presentar a las 3 ponentes y ellas después intervendrán sin solución de continuidad, simplemente con la sustitución de la persona que interviene desde el atril, y luego daremos lugar al diálogo con el público, con el auditorio. Primera intervención, decía, violencia obstétrica desde la clínica, a cargo de Silvia Mateo Sánchez. Silvia es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, facultativo especialista en ginecología y obstetricia desde el año 2003, responsable del área de paritorio del Hospital Universitario de Torrejón hasta ahora y especialista en medicina materno-fetal. Es también máster en bioética por la UDIMA, por la Universidad de Estancia de Madrid, presidenta del Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario de Torrejón, además de distintas experiencias docentes. Es decir, está extraordinariamente cualificada para presentar su tema, violencia obstétrica desde la clínica. A continuación, hablará Lucía Soraya Sánchez Fernández, empoderamiento y prevención, la educación sexual como herramienta para erradicar las violencias contra las mujeres. Lucía está a mi derecha, sexóloga, educadora sexual, asesora de parejas y matrona. Desde el año 2008 ejerce como matrona, atiende y acompaña a mujeres en todas las fases de su época reproductiva, menopausia y posmenopausia, actualmente en el Centro de Salud en Teruel. Especializada y doctorada en sexología, educación sexual y asesoramiento de parejas, formación especializada en, a ver si lo digo bien, LGTBIQA+, o plus, en sexualidades normativas y en mutilación genital femenina. O sea, un abanico enorme de todas estas áreas, aparte de responsable de la valoración específica de estas mujeres en esta provincia. Directora de la asesoría sexológica de la Clínica Galileo, aquí, sexóloga en otros centros de neuropsicología y terapia en Teruel, sexóloga y matrona. Bueno, sexóloga de una clínica de diferentes lugares y asesoría también sexológica en línea. Es decir, no hay de todo. Profesora de la Universidad de Zaragoza, es decir, de nuevo combinan esa dimensión asistencial y esa dimensión docente, más allá de la formación. Y finalmente, lactancia y violencia obstétrica, derecho y soberanía, a cargo de Esther Masogui Jarro. Esther es licenciada en Filosofía y en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Granada y doctora por esta universidad. Máster también en Cooperación Internacional por las Universidades de Granada y Santiago, con estancias de investigación en Portugal, Namibia, Suecia y Argentina. En la actualidad es profesora titular de Filosofía Moral en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Granada, miembro de distintas redes de investigación e intervención desde el punto de vista ético, como la Red Espacios, ya mencionada aquí, sobre la ética salubrista, Liberesp o el Atlas Bioethics Center. Distintos proyectos de investigación, y merece la pena subrayar un proyecto que desarrolla en la actualidad como investigadora responsable en la Universidad de Granada, un proyecto centrado en la violencia obstétrica y la atención respetuosa de la maternidad y el parto mediante la implementación de una herramienta concreta, la Plataforma Internacional sobre Violencia Obstétrica, que une investigación y políticas públicas. En fin, yo creo que tenemos un plantel extraordinariamente cualificado para desarrollar el tema de violencia y mujer. Por tanto, lo que conviene es comenzar ya dándole la palabra a Silvia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a la organización por invitarme hoy a estar con vosotros. Este es el índice de mi charla. Y voy a empezar haciendo un guiño a nuestro profesor Diego Gracia, que siempre hace un recuerdo de lo que es la etimología de las palabras. La palabra violencia viene del latín vis y significa violencia, pero también significa vigor, fuerza. Y en la Roma clásica implicaba una acción de exigencia obligada, no consentida por quien la soportaba e implicitaba, o lleva implícita la fuerza por parte de la persona que la ejercía. Y obstétrica viene también del latín, del verbo obstare, que significa estar allí, a la espera.
Y es lo que hacen, o lo que hacían las obstetrics, que son las matronas, que es las que atienden, ¿no?, el parto. Bueno, no hay una definición consensuada sobre violencia obstétrica. Se han utilizado diferentes acepciones como maltrato, abuso, interacción inadecuada. En el 2014, la Organización Mundial de la Salud sí que ya define violencia obstétrica como una forma específica de violencia ejercida contra la mujer embarazada por profesionales de la salud durante el embarazo, el parto y el puerperio, y especifica que es un tipo de violencia, una violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y especifica como violencia el maltrato físico, la humillación y la agresión verbal, los procedimientos médicos coercitivos y no consentidos, la falta de confidencialidad, la falta de información y de incumplimiento del consentimiento informado completo, la ausencia de intimidad, y estoy enumerando, no ofrecer métodos de alivio del dolor, la denegación de ingreso en un centro sanitario y la retención de la mujer después del parto por no afrontar los gastos de hospitalización. Claro, es evidente que la atención perinatal, depende del país del que estemos hablando, en el que estamos, pues es un contexto distinto, y la OMS es una organización mundial que hace referencia a distintas realidades, ¿no? Bueno, en este estudio, Boren, que publica en el 2015, analiza 65 estudios de 34 países a lo largo de todo el mundo y establece 7 bloques. El maltrato físico, el abuso sexual, el maltrato verbal, la estigmatización o la discriminación, el incumplimiento de los estándares profesionales de cuidado, la deficiente relación entre las mujeres y los profesionales sanitarios y las condiciones del sistema y sus limitaciones. Claro, definir implica establecer límites. Tenemos que decidir qué es lo que tenemos que incluir y qué queremos excluir. Nos obliga a establecer un marco conceptual, ¿no? Uno de los propósitos principales de definir el término es visibilizar las voces de las mujeres que han sufrido maltrato, ¿no? Además, nos ayuda a desnaturalizar prácticas que están normalizadas, ayuda a crear herramientas para la transformación institucional y generar espacios de diálogo y de reflexión. De especial importancia es el enfoque interseccional, porque, claro, no todas las mujeres, hay mujeres que son más vulnerables, ¿no?, a la violencia obstétrica. Estamos hablando de factores como la edad, la raza, la etnia, la clase social, la nacionalidad, la situación migratoria, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género e incluso la religión son factores que hacen que las mujeres puedan ser más vulnerables a la violencia obstétrica. Y, por último, definir el término de violencia obstétrica podría incluso disminuir en algún punto la resistencia a algunos profesionales que se ven atacados en su práctica. Este es el triángulo de la violencia de Galtung, donde se establece una violencia directa que se concreta en actos y comportamientos violentos. Y luego tenemos dos tipos de violencia. Una violencia estructural, que pues son las estructuras que nos niegan nuestras necesidades, y una violencia muy importante cultural, que es la que genera el marco legitimador y se concreta en actitudes, ¿no? Existen ciertos tipos de violencia, como veis, que son invisibles y que nos resultan invisibles porque no se ven como tales en determinadas culturas y en estructuras sociales y que de hecho lo justifican, ¿no? E incluso se alienta. Las tradiciones, las rutinas, los estereotipos propician conductas inapropiadas que incluso pueden llegar a cometerse graves transgresiones de derechos. Este algoritmo lo que pretendía dentro de nuestro ámbito es llamar la atención de que la violencia obstétrica en realidad es una interacción entre la violencia institucional y una violencia machista. Bien, en el 2015 diversas organizaciones internacionales establecen, entre las que se encuentran estas que no voy a definir aquí abajo, una iniciativa que se llama The Mother and the Baby Friendly Birth Facility, donde establecen que toda mujer tiene derecho a ser tratada con respeto y dignidad, a una experiencia positiva del parto, a un cuidado adecuado y compasivo, y a que cada mujer y su bebé sean protegidos de prácticas innecesarias que no respetan su cultura ni su integridad. Bueno, el término violencia obstétrica viene de los movimientos activistas, feministas, sociales. Surge en Brasil en 1993 con toda una iniciativa para la humanización del nacimiento.
Bueno, aquí os he puesto dos fechas. 2004, Argentina es un país pionero, aprueba la ley de parto humanizado, y en 2007 Venezuela es el primer país que establece dentro de sus leyes el término violencia obstétrica como una de las 19 violencias clasificadas dentro de una de sus leyes. No me voy a detener en esto, pero me parecía importante. 2014, la OMS publica este documento, Prevención y erradicación de la falta de respeto y maltrato durante la atención del parto en los centros de salud, y lo declara como un problema de salud pública mundial. 2018, la OMS vuelve a publicar Cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva, 52 recomendaciones, 2018. De especial relevancia me parece este informe. Es un informe publicado en el 2019 de la Relatora Especial de la ONU contra la Violencia de la Mujer y haciendo especial hincapié en la violencia en salud reproductiva y en la violencia obstétrica. La relatora tiene 128 comunicaciones de estados, organizaciones no gubernamentales, bueno, de múltiples países en el mundo donde se relatan dolorosas historias de violencia obstétrica y donde se pone de manifiesto que esta es una realidad que está en todo el mundo, incluido en nuestro país. Y además, bueno, es un informe muy extenso. A quien le interese el tema, invito a que lo leáis. Concluye llamando a los Estados a realizar acciones urgentes para ponerse manos a la obra y prevenir, prohibir y castigar los actos de violencia obstétrica. 2002. Se trasladan las competencias en nuestro país a las comunidades autónomas. En el 2007 se publica la Estrategia de Atención al Parto Normal por el Sistema Nacional de Salud y son múltiples desde 2007 los documentos que nos hablan de cómo se tiene que atender el parto en España. 2017, informes, indicadores de calidad y a día de hoy todavía hay en muchos lugares en España donde no se da un trato adecuado durante el parto. 2016. El Observatorio Español de Violencia Obstétrica emite un informe de 1920 cuestionarios de mujeres que han dado a luz en España, en hospitales públicos, mujeres de nacionalidad española, con estudios secundarios, universitarios, el 75% de las mujeres con una actividad laboral normal. Y bueno, pues este informe concluye que hay un problema real de información y de obtención de consentimiento informado para los procedimientos que se realizan en el parto en España. 2020. Este es otro estudio, el estudio Musas, muy interesante. 17.000 mujeres, un cuestionario online, un estudio descriptivo. En España, el 38% de las mujeres se declaran víctimas de violencia obstétrica. Comunidades autónomas que peor salen: Galicia, Cantabria, Murcia y Extremadura. Y me detengo, el 46% declaran no haber sido informadas ni haber emitido ningún consentimiento. El 54% se han sentido inseguras, con vulnerabilidad, culpa, incapacidad. Un tercio criticadas, con comentarios irónicos, despectivos, con infantilización. Y un montón de datos. Se concluye que hay una falta de herramientas y actitudes para la comunicación de los profesionales con sus pacientes. 2020, España. Bueno, en Europa en 2019 ya se declara la violencia obstétrica como una parte de violencia, como un tipo de violencia de género. Bueno, y luego en 2024 hay este estudio, que es un estudio brutal, de los 27 países comunitarios, publicado en 2024 con un montón de datos. Bueno, pues desde 2015 surgen un montón de movimientos, ¿no?, sociales, activistas, feministas, donde mujeres de todo el mundo declaran, denuncian, se levantan, se posicionan, afortunadamente. Hay cómics, hay películas, hay dibujos, hay documentales, hay de todo. En España, a partir del año 2000, bueno, pues hay todo un movimiento por los derechos del parto, los derechos de la mujer en el parto, liderado por la Asociación El Parto es Nuestro, por Vía Láctea, pero bueno, hay todo un movimiento, ¿no?, para dar voz a las mujeres y para acompañar pues para informar, para denunciar, para sensibilizar, para generar
para que salga a la luz, e incluso acompañan también a algunas mujeres en denuncias que luego han llegado, porque, por ejemplo, en el 2020 el Comité para la Eliminación y la Discriminación contra la Mujer tiene un dictamen, una sentencia, es la primera sentencia contra España de violencia obstétrica, donde se llama a España a tomar medidas para prevenir estos procedimientos. Hay una sentencia en el 2020 y una sentencia en el 2022. El Gobierno, en el 2021, propone introducir la violencia obstétrica dentro de violencia de género. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que el sector médico se levanta, ¿no? Aquí está mi sociedad, Sociedad Española de Ginecólogos y Obstetras, que dice que el término violencia obstétrica es un concepto legalmente delictivo, moralmente inadecuado y científicamente inaceptable. Y bueno, el Colegio de Médicos pues, rechaza el concepto como tal de violencia obstétrica porque, bueno, pues dice que no es justo, pues que nos va a alejar a las mujeres de los profesionales y que esto va a generar una pérdida de confianza. Entonces, bueno, pues el sector médico está radicalmente en contra del término violencia obstétrica. En el 2023, pues está la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que bueno, es verdad que no habla estrictamente de violencia obstétrica, pero sí ya habla de intervenciones ginecológicas y obstétricas adecuadas. Y también habla de violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo. Y la realidad es que bueno, pues establecen las medidas oportunas para garantizar los partos respetados. Os he traído aquí porque hay dos comunidades españolas, Cataluña y País Vasco, que sí que reconocen la violencia obstétrica como una violencia de género y están incluidas dentro de su sistema, o sea, sus leyes. Y en Cataluña hay un plan para el abordaje de la violencia obstétrica y vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, un plan impresionante, dotado de 7 millones de euros, 6 años de recorrido, 50 acciones, todo para intentar poner fin a este tema. Este es un libro muy interesante, bueno, está publicado en 2018, es el trabajo de un workshop, un proyecto que se financió desde ámbitos diferentes, ¿no? Legislativos, médicos, antropológicos, filosóficos. A mí me resultó muy interesante, por si os lo dejo de referencia. Y quería pararme un minuto. Se ha hablado esta mañana y me parece un concepto y algo realmente necesario, ¿no? Es la justicia restaurativa, ¿no? Es un proceso formativo, no es un proceso punitivo, ¿no? Entonces, lo que pretendemos, bueno, hay mujeres afectadas que realmente la vía judicial no les resarce, sobre todo porque también es muy difícil demostrar el daño moral, ¿no? Y luego hay muchas mujeres pues, que no quieren una indemnización económica, lo que quieren es disculpas o cambios de protocolos o cambios, ¿no? Entonces, bueno, pues el generar espacios de mediación donde la mujer pueda expresar su experiencia, donde el equipo médico pueda escuchar, reconocer los errores que hubo, si los hubo, y luego comprometer mejoras, me parece que es un proceso de mucho aprendizaje, ¿no? Porque más que castigar al profesional, lo que se busca es reconocer el daño, restaurar la dignidad de la mujer y prevenir que siga ocurriendo, ¿no? El testimonio de la mujer, bueno, pues sirve como herramienta de reflexión para el equipo sanitario, garantizando siempre, por supuesto, su consentimiento y evitando también la retraumatización, porque también hay muchas mujeres que necesitan tiempo, años para procesar, para poder explicar y para poder expresar el daño sufrido en el parto. Bueno, es necesaria una formación crítica, por supuesto, de los equipos para hacer una reflexión real y para que haya un cambio de base. Bueno, y aquí llego a mi experiencia profesional. Yo soy obstetra desde hace 25 años. He dedicado toda mi vida profesional a la atención de la mujer embarazada y para mí es un honor. O sea, yo me sigo emocionando cada vez que estoy en un parto, cada vez que acompaño a un niño a su nacer, a la vida, y me emociono en los partos. Es algo que lo tengo, ¿no? Bueno, en fin, no sé, se me nota. Bueno, y para mí es un orgullo poder estar aquí hoy como obstetra defendiendo, porque hay una forma de hacer bien las cosas. Y es lo que yo os quiero contar, ¿no? Yo creo, vamos. Estas son algunas palabras que me vienen pues cuando pienso en el proceso del parto, ¿no? Un sinfín de palabras. Como os decía, que para mí es un auténtico honor
poder estar, compartir, velar, cuidar el proceso. Y, por supuesto, sé y estoy convencida, el parto es un proceso fisiológico en el que son mis compañeras, las matronas, las que lideran ese acompañamiento. Nosotros, los obstetras, estamos para cuando surge alguna incidencia en ese proceso. Solo para eso, para velar por la seguridad del proceso. El ejercicio de la obstetricia requiere una enorme responsabilidad, porque actuamos en situaciones de urgencia, porque tomamos decisiones muy importantes y que tienen mucha relevancia para la vida de una mujer y de un recién nacido. Es el único motivo por el que se justifica nuestra presencia 24/7 en los hospitales. Un desprendimiento de placenta, una hemorragia posparto, un prolapso de cordón, una cesárea emergente por una bradicardia, una eclampsia, una crisis hipertensiva. Son solo ejemplos de urgencias que requieren nuestra actuación. Nosotros velamos por el bienestar, por la salud y por la seguridad de la mujer y de su recién nacido. Para eso estamos. Y trabajamos en equipo. La asistencia en el paritorio es un trabajo que implica un montón de personas que entran en contacto con la mujer y con su familia. Y el parto es un momento único, uno de los momentos únicos en la vida de una mujer. El parto y la llegada de un recién nacido a una familia también es un momento único. Y por eso tenemos que cuidar de ella, ¿no? La especial vulnerabilidad de la mujer en ese momento, la necesidad de estar acompañada, de ser atendida a sus necesidades. Por supuesto, al igual que otras especialidades, la obstetricia ha evolucionado muchísimo en estos 25 años míos de profesión. Yo cuando me formé, nosotras, cuando no hacías una episiotomía, que es un corte en el momento de la salida de la cabeza fetal, se consideraba mala praxis porque le pedíamos a la mujer que dejara de empujar justo cuando la cabeza estaba coronando para realizar la episiotomía para evitar un desgarro. La maniobra de Christeller se hacía solo y exclusivamente como un concepto de ayuda. Pues la mujer exhausta que no podía más y le hacías esa maniobra para ayudarla. Los nidos en los hospitales estaban para que las mujeres descansaran. Nos llevábamos a los recién nacidos para que la mujer descansara. A mí no se me ocurre, peor castigo ahora mismo que no, después de todo el esfuerzo de que tengas a tu hijo y que te lo lleven a un nido. Bueno, pues son cosas que han cambiado y que lo importante es darnos cuenta de procedimientos que no tienen ninguna justificación, que no están bien hechos y que hay que cambiar y hay que estar abiertos a ese cambio. Bueno, 2011. Abrimos el Hospital de Torrejón, es un hospital nuevo, 2.000 partos en la Comunidad de Madrid, y abrimos un paritorio, pues, en 2011, pues, según todas las guías clínicas, las nacionales, las internacionales, con muchos proyectos, trabajo en equipo. Pues se generaron espacios amables, pusimos en marcha el protocolo de acompañamiento continuo en los partos, en las cesáreas, el contacto piel con piel, el pinzamiento tardío de cordón. Estas son fotos, bueno, una muestra de las millones de fotos que decoran las paredes de nuestro paritorio. El método NIDCAP, la unidad de neonatos abierta 24/7, el apoyo de la lactancia elegida, el método canguro, parto en movimiento, parto en el agua, métodos de alivio del dolor múltiples, el acompañamiento one-to-one, el protocolo de duelo perinatal, la formación multiprofesional en el parto en movimiento, en la lactancia materna, incluso en emergencias obstétricas, en simulación de emergencias obstétricas. Bueno, esto es un plan de parto que tenemos en la página web del hospital, donde la mujer se lo puede descargar. Yo siempre les digo, si conoces nuestro protocolo, no hace falta que lo rellenes. Este es un documento que si tú te quedas más tranquila porque nos quieres pedir algo en particular, pues un acompañamiento de una doula o de fisioterapeutas, pero bueno, está disponible, la mujer lo puede descargar, lo puede rellenar, lo puede entregar en las consultas o mandarlo por correo electrónico. Tenemos charlas semanales donde explicamos cuál es el protocolo de atención al parto, se resuelven dudas, charlas presenciales en el hospital. Y todo esto impregnado de mucho buen humor, buen ambiente, confianza, respeto absoluto en los compañeros y apoyo mutuo. Algunas propuestas, bueno, me voy a quedar con la consulta de debriefing posparto, me parece que es una idea que ya se está haciendo en Reino Unido, me parece interesante, mujeres que necesiten dar una vuelta a cosas que han pasado en el parto para evitar el trauma. Bueno, las auditorías es evidente que todo el mundo tiene que saber lo que hace para poder, ¿no? O sea, sabemos, yo no os voy a aburrir con mis datos, con nuestros datos, pero tenemos que saber lo que estamos haciendo para poder implementar cambios.
La formación continua, me parece fundamental. La formación en perspectiva de género. No tenemos ni idea en perspectiva de género. O sea, en medicina no se habla de la perspectiva de género, no tenemos, de verdad. Y yo soy mujer y llevo 25 años y yo, preparándome esta charla, me he dado cuenta de cosas, aún así, ¿no? O sea, qué poca perspectiva tenemos de género. Qué importante la ética del cuidado y el método deliberativo, pues que os voy a contar, claro. O sea, bueno, es necesaria la autorreflexión, ¿no? El dar una vuelta, que es lo que hacemos cada uno con... No podemos actuar como si el problema fuera de otro, porque somos parte del problema. Y bueno, como conclusiones, y aquí lo voy a leer porque si no me voy a emocionar. La atención obstétrica es un reto en el siglo XXI. Constituye un espacio de confluencia de derechos y deberes, un escenario en el que se dan relaciones significativas y existe todo un entramado donde se definen las imágenes de la mujer como madre y al feto como paciente. Nos podemos apoyar en las guías, pero claro, no todo tiene una alta evidencia científica. Así que, sin absoluta certeza en los actos asistenciales y la incertidumbre que a veces nos acompaña en las decisiones clínicas, es evidente que es fundamental una colaboración entre profesionales y mujeres para la toma de decisiones compartida. Nos exige una atención individualizada y centrada en la persona, lo que significa conocer y reconocer al que tenemos enfrente para que, además, en sus valores y sus preferencias. Nos exige estar abiertas a la realidad social de la maternidad en cada contexto. Tenemos que darle voz a la mujer para poder definir cuáles son los cuidados que necesita desde una perspectiva holística. La relación clínica para mí es una relación transversal, no es jerárquica, es un tú a tú y está comprometida y se asienta en la confianza mutua. La formación ética, por supuesto, es fundamental para afrontar elecciones prudentes, ya lo hemos hablado esta mañana, desarrollar una relación clínica deliberativa con habilidades de comunicación y de acompañamiento. Es necesaria una medicina reflexiva y narrativa, poder desarrollar la empatía profesional y la escucha activa. Las leyes, lo siento, pero establecen un límite, pero realmente no nos van a solucionar el problema. La violencia obstétrica solo va a desaparecer si se promueve un cambio social. Es otra mirada. Hay que cambiar la mirada. Reconocer el término de violencia obstétrica es reconocer el maltrato que se ha ejercido en la atención al parto sistemáticamente. Y esto no significa descalificar mi profesión, mi especialidad, es darle valor. Es todo lo contrario. ¿Vale? El término es descriptivo, para mí, es descriptivo y apelativo de una realidad que no debería existir y que las mujeres nos han hecho llegar. Nos moviliza, nos llama a ponernos en marcha, a reclamar, a establecer los medios necesarios para que esta realidad termine y la mujer y su recién nacido reciban la atención sanitaria, social e institucional que se merecen dentro de una sociedad como la nuestra. Y ahora, como me gusta mucho hacer regalos, me encantaría regalaros un vídeo de un parto en mi hospital. No sé si lo tenéis por ahí. ¿Listo? Son 2 minutos. A mí se me ponen los pelos de punta. Muchas gracias.
después de esta formidable exposición teórica, ética y experiencial, vamos a empoderamiento y prevención. La educación sexual como herramienta para erradicar las violencias contra las mujeres, a cargo de Lucía Soraya Sánchez Fernández. Lucía, por favor. Muchas gracias a la mesa, al moderador, a la organización por invitarme y muchas gracias a todos los asistentes también, porque es una hora complicada, así que espero que disfrutéis este ratito. Bueno, me he emocionado viendo la exposición de mi compañera y me doy cuenta que lo sabía, pero me reafirman que somos unas afortunadas de formar parte en el acompañamiento de estas mujeres, porque el milagro de la vida pues sigue siendo un milagro y bueno, me encanta poder formar parte de todo esto. Voy a empezar con mi tema. Bueno, empoderamiento y prevención es un título que he puesto muy largo. Educación sexual integral sería como herramienta para erradicar las violencias contra las mujeres. Vamos a ver primero un poquito qué es esto del empoderamiento, si funciona. Proceso mediante el cual las personas en situación de vulnerabilidad o en situación de desventaja principalmente adquieren o recuperan el poder para tomar decisiones libres y autónomas sobre sus vidas, participar activamente en la sociedad y transformar relaciones de poder injustas. ¿Por qué es importante esto en el caso de las mujeres? A ver, históricamente todas y todos sabemos que hemos sido colocadas en una posición de subordinación. Y bueno, no voy a extenderme mucho con esto, pero no hace falta que recordemos que estamos en un sistema patriarcal que ha privilegiado durante mucho tiempo, en casi todos los ámbitos, político, social, cultural, en todo, a los hombres por encima de las mujeres. Entonces, ¿por qué esto del empoderamiento? ¿No? Una palabra que se puso de moda ya hace muchos años, hace unos cuantos años, el empowerment. ¿Qué implica en el caso de las mujeres como sujetos o un colectivo que ha estado situado en una posición de inferioridad durante muchos años? Pues reconocer los derechos, fortalecer la autoestima y capacidades, tener acceso a recursos de su educación, empleo, salud, participación, bueno, un poquito de definiciones y ahora entro un poco ahí. Y cuestionar y transformar estas estructuras patriarcales que perpetúan la desigualdad. La teoría la podemos estudiar, pero a veces decimos, bueno, ¿y esto en la práctica qué estamos viendo? ¿Cómo nos estamos moviendo? ¿Qué es eso de la educación sexual integral? ¿Por qué no he puesto educación afectivo-sexual? Que a lo mejor en algún lugar se me ha escapado. Me gusta decir, como sexóloga, que todo lo que tiene que ver con la sexualidad implica afectos. Muchas veces para vender los proyectos en institutos, en coles, en según qué entidades que a lo mejor siguen teniendo esa palabra sexual como algo tabú, pues ponemos lo de los afectos, pero es que no hay sexualidad sin afectos. Entonces, bueno, por eso he puesto ese término ahí. Es un proceso de enseñanza y aprendizaje que proporciona información científica, actualizada, laica y con enfoque de derechos humanos para que las personas desarrollen conocimientos, actitudes y habilidades. Esto las personas, y digo en cualquier época de su vida, desde que nacemos hasta que morimos, somos seres sexuados y no podemos no tener la sexualidad presente. El primer acto que tenemos pues, es el parto, es un hecho sexual, que a veces hay personas que no lo ven así. El vínculo que generamos con la madre, con el padre, bueno, todo esto forma parte de la sexualidad humana, la sexualidad infantil, en fin, no es algo que despierte solamente en la pubertad, es algo con lo que, que está presente toda la vida. A ver, las habilidades, todo esto nos va a permitir conocer y cuidar el cuerpo. ¿Qué hacemos con la educación sexual infantil? Importante, que aprendan a conocer su cuerpo, a llamar las cosas por su nombre. Pues, por ejemplo, en el caso de sexualidad infantil, ¿qué es lo que hacemos? Prevención de abusos. Muchas veces ese miedo, ese pudor a nombrar las cosas por su nombre, está bien que le podéis llamar al pene, a la vulva, en casa de más maneras, pero por lo menos los niños y las niñas que conozcan el nombre real, porque a veces hay casos en los que alguien ha accedido a su cuerpo y les ha podido tocar alguna parte de estas que le están llamando de otra manera y nos cuesta identificar un abuso sexual. O sea, a veces el pirulí, la galleta, el no sé qué, lo hacemos como con cariño en casa, pero tenemos que tener presente, por ejemplo, en la edad infantil, que es importante llamar a las cosas por su nombre desde la infancia. Lo de conocer y cuidar el cuerpo de más mayores, por supuesto, si no se educan en autoestima, en autoconcepto. Trabajamos desde las posibilidades, ¿no? Y desde muy temprana edad, durante muchas épocas, que ahora lo veremos un poquito más. Ejercer la sexualidad de forma libre, segura, responsable y placentera. ¿Cuántas cosas hay, no? Para ejercer la sexualidad de forma libre tenemos que conocer lo que es el consentimiento, los límites, educar en autoestima, en confianza, en muchas cosas, ¿no? Porque a veces vemos educación sexual, eso pues que les van a contar a mis hijos en el cole, y algunos padres lo sacan de las aulas porque creen que eso es algo que les van a contar, ¿no? Los van a adoctrinar, no.
Veremos que es mucho más y que es importante porque empodera a los niños y a las niñas para crecer con esa confianza, con ese saber reconocer los límites, reconocer muchas cosas para no someterse a esa presión social, presión de grupo y hacer cosas que a lo mejor no desean, pero bueno. Tomar decisiones informadas. Si no tenemos información, no tenemos nada. Tenemos que saber navegar, ¿no? Y no solamente, ya os digo, niños y niñas y adolescentes. Es importante, fijaos, los objetivos de la educación sexual son conocerse, aceptarse y satisfacer su erótica de manera que seamos felices, ¿no? Serían los 3 objetivos muy resumidos. Si una persona le estamos educando en esa autoestima, en conocer los límites de los cuerpos, en conocer la diversidad, en conocer y aceptar todo la magia de la diversidad humana, ¿no? Hablaremos de diversidad corporal, diversidad sexual, diversidad de muchos aspectos. Si tenemos todo eso en nuestro poder, las decisiones que tomemos seguramente sean más coherentes, ¿no? A veces ha habido épocas en que la educación se ha hecho desde el miedo y, bueno, desde la sexología creemos que la decisión tiene que ser desde las posibilidades. Por supuesto, una persona que sepa identificar las situaciones de riesgo, si tiene una autoestima, una confianza, sabe establecer límites, probablemente tenga menos posibilidades de situarse en esas situaciones de riesgo, ¿no? Lo que tradicionalmente nos ha asustado, las infecciones de transmisión genital, los embarazos no deseados en la adolescencia, todas esas cosas. Bueno, establecer relaciones respetuosas, igualitarias y sin violencia. Respeto, los límites, el respeto es algo que se tiene que enseñar desde pequeños, ¿no? Igualitarias, educaremos en estereotipos de género para que sepan un poco los porqués, porque a veces decimos unas cosas para niñas, unas cosas para niños, y desde luego sin violencia desde esas edades. Luego hablaremos un poquillo, si queréis, de las nuevas tecnologías, que tampoco me extenderé mucho, y en el debate me preguntáis todo lo que queráis. Bueno, reconocer la diversidad, ya lo he dicho, y bueno, prevenir situaciones de abuso, discriminación, infecciones de transmisión integral. ¿Por qué? Porque abarca todas las dimensiones de la sexualidad, no solo la biológica. Definiremos lo que es, por supuesto, en el instituto, en el colegio. Siempre se ha estudiado biología, conocimiento del medio, diferentes asignaturas donde hablaban de reproducción humana, de fisiología de la reproducción. ¿Y dónde queda la fisiología del placer, ¿no? Es como, ¿para qué tenemos relaciones sexuales? Muchas veces lo pregunto en foros de gente adulta o de personas más jóvenes, ¿no? De adolescentes, y te dicen, para reproducirnos. Digo, ¿solamente para reproducirnos? Pues vaya, entonces, ¿dónde queda el resto de cosas, ¿no? El placer, la diversión, el vincularnos, el comunicarnos. Se me ocurren miles de palabras que podréis decir, pero la sexualidad no solo es eso, ¿no? Genitalidad, reproducción, penes, vulvas, nos dejamos muchas cosas por el camino, ¿no? Al final la sexualidad se vive con todo el cuerpo, la piel es el órgano sensorial más grande y el cerebro, por supuesto, el principal. Y cuando hablamos de sexo, sexo, genitales, ya está, ¿no? Entonces, bueno, un poco desmitificar todo eso desde edades tempranas también nos van a ayudar a ver la erótica de otra manera, ¿no? Yo, ya veis que el PowerPoint no le hago mucho caso, empiezo a... Bueno, ¿qué entendemos por educación? Seguimos con la definición. Abarca aspectos emocionales, sociales y físicos, por supuesto. Afectos, límites, placer, consentimiento, ya lo he dicho. Somos muy pesados con el tema del consentimiento, porque es que me parece primordial que desde una edad temprana sepamos lo que significa y lo que no. La ley del solo sí es sí, parece que lo tenemos muy claro, pero a veces una persona que se queda quieta, que se queda bloqueada, eso es consentir, por ejemplo, ¿no? Y a veces hay ciertas cosas que nos quedan un poco ahí en esa zona gris, y dices, bueno, no sé si tengo muy claro esto del consentimiento de qué va, pero bueno. Desde luego el enfoque está basado en derechos humanos, perspectiva de género, y hablaremos desde temprano de los estereotipos, desde temprano y adultos también. Al final venimos de una cultura judeocristiana, no hace tantos años que había mucha subordinación, hasta hace relativamente poco no podíamos abrir una cuenta en el banco, o sea, tenemos una memoria muy reciente que está bastante presente en el día de hoy, ¿no? Y aunque hemos avanzado, hay cosas que están ahí y que hemos oído en casa, o sea, tengas la edad que tengas, tenemos ahí como esa mochila, ¿no? Nuestra biografía, que puede hacer que tengamos ideas un poco encorsetadas o que nos hacen vivir nuestra erótica o nuestra vida en las relaciones de pareja en general, las relaciones humanas en general, ¿no? Nos lo hacen vivir con una serie de carencias que no sabemos muy bien ni de dónde vienen. Entonces está bien que también como adultas aprendamos a indagar, ¿no? ¿De dónde me puede venir todo esto? ¿Ha sido una crianza en el domicilio un poco restrictiva? ¿Ha sido en el instituto? ¿Me ha pasado algo? Bueno, en fin.
los beneficios clave que nos tienen que quedar claros es eso: fomenta el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, mejora la comunicación en las relaciones interpersonales, la comunicación en general, porque a veces hablamos así, comunicación de pareja, comunicación entre amigos, cuando hacemos prevención del bullying, al final prevención de abusos, prevención de acoso, prevención de violencias, normalizamos a veces situaciones. Ya os digo que nos preocupa mucho los adolescentes, pero tenemos que revisarnos como adultos, que hay cosas que estamos diciendo que están dentro de lo normal, ¿no? Y a lo mejor si miramos un poquito no son tan normales. Bueno, lo de los riesgos asociados, veis, lo pongo un poco por ahí porque es verdad que todo esto empodera a las personas para que no tengan embarazos no deseados o tengan alguna infección de transmisión genital. Pero no es lo único, lo que he dicho. Al final educamos en posibilidades y esto indudablemente va a ir de la mano. Entonces, no enfocarnos solo en los riesgos, que es lo que se ha hecho muchas veces, y lo que se piensa en algunos sitios, que es lo que hay que hacer. Educar en el miedo no sirve de... O sea, puede servir, pero vamos, yo creo que no sirve de mucho. Es mejor educar en las posibilidades y que cada uno pueda elegir de una manera libre y responsable qué tipo de prácticas quiere llevar, qué tipo de relaciones, etc. Vale. ¿Por qué es una estrategia preventiva contra las violencias machistas? A ver, si no tenemos información, al final la violencia de género o la violencia machista, la violencia sobre la mujer, no empieza con un golpe, que a veces vemos la escalada de la violencia, todos conocemos cómo funciona, ¿no? Pero empieza con la desinformación, la desigualdad y el control. Esto del control, a ver, el silencio también es un terreno muy fértil para poder sufrir cualquier cosa y no hablarlo, ni siquiera identificarlo, ¿no? El control, fijaos, hay algo que me está sorprendiendo mucho, lo he puesto ahí y me viene a la cabeza, el tema de los móviles, porque la gente joven ahora en los institutos ven muy normal, bueno, también gente adulta, que aquí no quiero que nadie lo diga, pero el coger el móvil de la pareja como si fuera algo normal y que puedas tener acceso a sus mensajes, tener incluso las claves de correo electrónico, de las cuentas de TikTok, Instagram, lo que sea que usemos, ¿no? Y es como, bueno, ¿por qué tienes que acceder a algo privado de tu pareja? Algo que no sé por qué, a muchas edades lo estoy viendo, que no, es que si compartimos tantas cosas íntimas, compartimos cama, compartimos fluidos, compartimos no sé qué, ¿cómo no me va a enseñar el móvil? ¿Cómo no me va a decir con quién habla? Pues hombre, porque forma parte de su intimidad, eso es control, no es amor. Hay que un poco también enseñar a distinguir qué es control, qué es realmente preocupación, los celos, que puede ser normal hasta un cierto punto, que todos tengamos ciertos celos, bien, pero esa celotipia, esos celos patológicos, de me tienes que decir con quién sales, a qué hora, en el GPS, con quién quedas, esas relaciones de manipulación, prevención de relaciones tóxicas o esa promoción de relaciones saludables, como lo queráis llamar, no solo se dan en la infancia, en la adolescencia. Personas adultas que han normalizado ese tipo de comportamientos y que igual que lo ves en un aula de tercero de la ESO, lo estoy viendo en personas de 40 años que acaban de echarse una novia o un novio y les están diciendo todo este tipo de conductas como dentro de la norma. Bueno, esto al final la educación sexual integral nos va a empoderar a niñas, niños, adolescentes y adultos y nos va a ayudar a vivir con dignidad, libertad y equidad, entendiendo y ejerciendo nuestros derechos. También es una forma de bioética y justicia social. Os estoy poniendo como muchos casos así concretos, pero al final todo esto forma parte de los derechos que deberíamos de poder ejercer todos. ¿Qué ocurre? La falta de educación sexual y la violencia de género, ¿qué relación tienen? Pues bueno, ahí he puesto un poquillo mitos del amor romántico, que son muchos, solamente he puesto eso de los celos por amor, que ya lo he nombrado, pero muchos otros mitos, ¿no? Al final, lo de la media naranja, ¿no? Esos mitos que hacen que a veces nos sometamos a relaciones como un apego muy patológico, de mucha dependencia emocional. Pues todo esto se trabaja desde la adolescencia y se puede trabajar en la edad adulta, por supuesto, que muchas personas aquí tendrán mi edad o más años y no hemos tenido educación sexual en el cole, desafortunadamente. Ojalá nos hubieran explicado todo esto de lo que es la dependencia, los celos, el respeto a la comunicación, el respeto a la comunicación visto desde este punto de vista, ¿no? Que es como que te lo encuentras ya más adelante. Bueno, muchos mitos del amor romántico que habría que desmontar a todas las edades y luego el tema de la cultura de la violación. Estamos en una sociedad donde se siguen viendo o se siguen escuchando frases como las mujeres provocan. Esto de la cultura de la violación pues lo vemos también a veces cuando ha habido una agresión sexual que sale en los medios de comunicación, los jueces como
hablan a las mujeres, ¿no? Vale, a ver, que es una víctima de violencia, ¿cómo preguntamos las cosas? Que es que estamos explicando a chavales de segundo de la ESO que cuando te sientes agredido, cualquier mamífero, ya no digo la mujer, ¿no? Al final tenemos reacciones psicológicas, ¿no? A ver, ¿qué voy a contar? El ejemplo concreto. si tú te sientes agredida y tienes mucho miedo, un animal cuando se siente agredido puede hacer varias cosas, ¿no? La lucha o la huida, que es lo que siempre nos explican. Vale, luchar o huir, o quedarte paralizado, o hacerte el muerto, ¿no? ¿Cuántas especies de animales hacen los muertos cuando sienten un peligro muy grande para que no les maten, ¿no? Si vamos conduciendo por un camino, por la sierra de Albarracín, me alimento, ¿no? Por la noche sale una liebre con las luces, se queda parada, quita de ahí que te voy a atropellar. Bueno, pues esto hay que tenerlo presente también cuando una mujer es agredida, es víctima de violencia. Muchas veces se queda parada o se deja hacer por evitar la muerte, fijaos, y esto se cuestiona. ¿Y usted se defendió? Cierre bien las piernas, ese tipo de comentarios. Estamos retraumatizando, estamos revictimizando, estamos culpabilizando a la víctima y exonerando al victimario, ¿no? Entonces, todas estas cosas dentro de una... Hay cositas que cambiar todavía, sí. ¿5 minutos? Sí, me sobra. Bueno, luego, otro tema muy complicado. Pornografía como escuela informal, distorsiona el consentimiento y el placer. Adultos, si consumimos pornografía, creo que todas y todos sabemos que lo que estamos viendo es ciencia ficción, ¿no? Al final, aquí esto podríamos hablar horas, porque al final la pornografía es algo muy complejo y lo que hay detrás lo tenemos que cuestionar de manera muy crítica. No es lo mismo el porno feminista que el posporno, que lo que podemos ver mainstream de manera gratuita. Normalmente detrás puede haber, pues eso, redes que están traficando con personas, hay dinero, está todo monetizado, en fin, que no es todo tan sencillo. Entonces, invitar a verlo de una manera crítica, también a los jóvenes que están accediendo cada vez a edad más temprana. Los estudios nos están diciendo que a los 8 años ya están teniendo el primer contacto con la pornografía, tanto niños como niñas. A los 8 años no tienen el cerebro desarrollado para entender lo que están viendo. Una cosa que podéis hablar con vuestros hijos y con vuestras hijas, esto lo podemos ver, que si acceden a algún contenido que no están preparados, o sea, has accedido a algo que no te ha gustado ver, que puede generar trauma, cuéntanoslo, habla con un adulto, no estás solo, ¿no? Porque a veces a ciertas edades es un poco complicado lo que puedes ver. Y además adultos a veces vemos imágenes que también nos quedan ahí en el cerebro, que no son muy agradables. Al final Internet está genial porque podemos acceder a un montón de información, pero tenemos que saber de dónde sacamos esa información y si accedemos a pornografía, de dónde puede venir, tener un poco de cuidado y ser críticos con esto. Vale. Bueno, y conocer todo esto porque si no, no vamos a saber cómo nombrar las cosas por su nombre, ¿no? La violencia es... Para, no me hace caso esto. Vale. No me quiero repetir mucho. También esos estereotipos de romper las ideas de que las mujeres están para complacer y cuidar a todas las edades, es algo que vamos a hacer con la educación sexual. Fomentamos la autonomía, también educamos a los niños, que a veces decimos, hola las niñas, empoderamiento de las niñas, sí, pero los niños están ahí, también hay que educarlos para que entiendan esos roles de género, esos estereotipos, que no reproduzcan roles agresivos o dominantes. Todo esto, ya os digo, vuelvo a lo del porno, porque si están viendo violencia en imágenes y están normalizando eso, hay que ser insistentes en que eso no es algo consentido, no se han respetado los límites, en fin, entonces hacer un poquito de hincapié en todo ese tipo de cosas. Como padres también se puede hablar en casa. Si nos da vergüenza, pues permitirnos poner la cara roja y decir, mira, hijo mío, hija mía, esto lo hablamos mañana, que hoy no me pillas en un buen momento. Si no sabéis qué contestar y podemos consultar con un profesional ahí, madre mía, lo que me ha dicho mi hija, mi hijo, lo que ha visto, no sé qué hacer. Bueno, en fin, que podemos también un poco, por lo menos, no hacer ese silencio, porque no se puede no hacer educación sexual. El silencio también es una educación y no muy buena, porque a lo mejor se van a preguntar dónde no deben, a consultar dónde no deben. Bueno, y esto de la zona gris, os quería comentar que lo he dicho un poco antes, educa para reconocer ese tipo de señales de la zona gris. ¿Qué es eso de la zona gris? Bueno, es un término un poco moderno, nuevo, que sirve para decir esas zonas de que no hay un consentimiento explícito y tampoco un rechazo explícito. Entonces ahí de trasfondo se ven dinámicas de presión, de manipulación y desigualdad de poder. ¿Cuánto me queda? Que si hemos acabado ya... no una negativa rotunda, gracias, pero tampoco un consentimiento entusiasta. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces, y esto fijaos cómo lo normalizamos, la persona accede por miedo. Por miedo, por ejemplo, tengo una pareja nueva, lo que sea, accedo por miedo a que me deje, que no digo solo miedo a una agresión física, como puede ser el caso de situaciones en las que estamos en violencia, ¿no? Pero miedo a que me dejen, también es un miedo, la incomodidad, qué pesado, qué pesada voy a acceder, ¿no? La culpa, la presión emocional, insistencia o cansancio. Esto lo vemos en las parejas de larga evolución, que a veces pensamos
pensemos solo en violencias de relaciones esporádicas o un extraño, no, no, no. Ojo, las violaciones en casa, que también las tenemos. Quien acepta lo hace para salir del paso, evitar el conflicto o cumplir con una expectativa. Y no se reconoce como violencia sexual. Un ejemplo, que he puesto varios, es la obligación marital, ¿no? O accedí, pero en realidad no quería, pero no pasa nada, ¿no? O es mi pareja, eso es lo normal, ¿no? O debía hacer esto, ¿no? Esas cosas que a veces vemos en la consulta. Por presión emocional y chantaje, si me amas o si me quisieras lo haría, ese tipo de cosas, ¿no? Presionar hasta ceder, venga, pico pala, ese tipo de cosas que también se ven. Insistir, tema de alcohol y drogas, ojo con eso. Si no hay deseo en la pareja también habría que revisarnos el por qué hoy sí, porque es sábado, porque toca, aunque no tengo muchas ganas, cedo. Nos tendremos que revisar todos un poco, ¿no? Y os quería comentar que tenemos poquito tiempo, sí que educamos en detectar los bloqueos, que eso sí que lo he comentado ya. Por supuesto, no solo en los colegios, esto es algo transversal. Las familias tenéis un poder importante. La educación comienza en casa, espacios comunitarios. En todos estos sitios podemos hacer educación, que no se quede solo en los colegios. Ojalá pudiéramos tener una asignatura, pero tenemos que trabajar todo esto. Y también en el sistema de salud, por supuesto. Si asistimos a mujeres, el centro de salud sería un buen sitio donde poder preguntar, ¿no? Y detectar las violencias. Un minuto. Enfermería, matronas, pediatría, ginecología, atención primaria en general. Son sitios donde podemos preguntar, ¿no? Si te sientes libre para todo este tipo de cosas. Y bueno, un poco me queda. Al final, la educación sexual integral nos va a reforzar el derecho al placer, decidir sobre el propio cuerpo, reconocer esas señales de riesgo en nosotras mismas, en vínculos familiares, en amigos, en amigas, bueno, poder abrir esos ojos, ver cómo los mandatos de género nos han influido en la forma en que vivimos nuestra erótica, cuestionarnos, repensarnos qué estamos haciendo con nuestra vida de mayores. Y ya con esto finalizo. El impacto real, pues bueno, los estudios nos dicen que se han prevenido, por supuesto, lo que siempre ha dado más miedo, ¿no? Esos embarazos adolescentes, infecciones, la violencia en el noviazgo, sí que se ha visto que entiendes lo que es una relación sana y lo que no. Es una herramienta de prevención útil y bueno, es una cuestión de bioética, de equidad y de justicia y lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Nos sirve para empoderar, proteger y transformar.